Bueno, chicos, como tuvimos algunos inconvenientes con esta tecnología que a veces avanza más lento que nosotros o que nosotros quisiéramos, vamos a hacer esta clase grabada y obviamente las consultas que ustedes tengan las pueden hacer a- al correo que les voy a dejar al final o al Instagram, donde voy a ir subiendo algunos materiales y también respondiendo las dudas que ustedes tengan. Vamos a ver que esto se resuelva pronto para que podamos de alguna manera poder trabajar en vivo y en directo y ir avanzando en sus aprendizajes, que es como lo más importante. Bueno, yo me llamo Carol Cretón, soy profesora de lenguaje y trabajo acá en Victoria, novena región, y en este momento vamos a trabajar lo que es lengua y literatura en segundo medio a través de la plataforma de puntaje nacional que nos brinda esta oportunidad para aprender. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un pequeño resumen de lo que ustedes trabajaron con su profesora anterior en la clase 1 y 2. En esas clases ustedes trabajaron algunos conceptos que vamos a rápidamente a revisar a grandes rasgos para refrescar un poco la memoria y para que se vayan acostumbrando también un poco a la forma que yo tengo de explicar o a la forma que yo tengo de trabajar. Entonces, en la clase 1 ustedes tuvieron un acercamiento a lo que es la literatura, la importancia que tiene la literatura en la historia del ser humano y obviamente su proyección hacia el futuro y su vista hacia el pasado, que a nosotros nos indica que la literatura prácticamente nació con los seres humanos a través de la literatura oral, como les decía su profesora, y donde precisamente a través de la oralidad se comenzaron a transmitir primero las historias alrededor del fuego, ¿cierto? O alrededor de la comunidad para ir transmitiendo la cultura, para la entretención, y luego, ¿cierto? Se empezó a masificar para contar hazañas, para contar distintas cosas o hechos importantes para determinado pueblo. Así fue avanzando hasta convertirse en una excelente herramienta para poder mantener en el tiempo, porque esa es la riqueza de la literatura, nos mantiene en el tiempo con lo que es las historias. Y por eso es que se produce ahí lo que es la situación de enunciación. La situación de enunciación es un intercambio comunicativo que se va a gestar entre un emisor y un receptor. Y todo lo que va a englobar precisamente eh, en esta situación de emisor y receptor, un código, un canal, un mensaje. En la situación de enunciación en la literatura ocurre en doble aspecto. ¿Por qué? Porque primero tenemos una situación de enunciación que se da entre autor y lector y luego una situación comunicativa que se da intraliteraria, que es entre el texto, el narrador, ¿cierto? El narrador que nos cuenta la historia y el lector ideal, ese lector que se conecta con la lectura y que logra eh, compenetrarse con la historia. Es por eso que nosotros podemos sufrir, llorar, enojarnos con los personajes cuando logramos precisamente esa conexión, imaginarnos el entorno y tratar a lo mejor de proyectarnos con lo que podría ocurrir más adelante. Eso a nosotros nos permite analizar el tercer punto que tienen ahí, que es el contexto de producción. El contexto de producción tiene que ver con que nosotros tenemos que entender que, bueno, primero que todo, autor y narrador no son la misma persona. El narrador va a cobrar vida cada vez que ustedes lean una historia, pero el autor en muchos casos, en la mayoría por decirlo de alguna manera, ya falleció, es de otra época, tiene otras costumbres, tuvo otra cosmovisión, otra forma de crianza, otra educación, etcétera. Vivió hechos que eran distintos y que nosotros siempre a través de pistas lingüísticas vamos a encontrar en su producción literaria. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque fíjense que nosotros a veces cuestionamos
ciertas miradas de los textos o ciertos conceptos o ciertas formas de actuar de los personajes, porque nosotros no actuaríamos así. ¿Y por qué no actuaríamos así? Porque vivimos en otra época y porque tenemos otra educación y tenemos otra formación valórica y pertenecemos en algunos casos a otras culturas. Entonces, el contexto de producción va a corresponder al contexto en el cual se crea la historia y que también va a influir en el aspecto en cómo el autor va a crear y va a decidir mantener una temática de acuerdo a su punto de vista. Pero si ustedes se dieron cuenta, yo también les dije que nosotros interpretamos y que va a cobrar vida cada vez que nosotros leamos un libro. Eso se llama contexto de recepción. Y también es importante porque si ustedes quisieran escribir un libro, se van a dar cuenta de que tienen que preocuparse más o menos hacia qué lectores ustedes dirigirían su lectura, hacia qué lectores a ustedes les gustaría llegar. Y en ese sentido, uno como escritor debiera pensar cómo va a ser la recepción de ese texto, qué tipo de personas lo van a ver, cuándo lo van a ver, etc. Y es por eso que el contexto de producción y el contexto de recepción se tratan de trabajar juntos. Luego ustedes vieron algunos movimientos literarios que se fueron gestando a través de los avances de la literatura y que tienen que ver con la parte histórica precisamente de nuestra técnica literaria, para luego ir avanzando hacia la literatura contemporánea latinoamericana. A lo largo de toda la historia de la literatura han habido ciertos movimientos, igual que las modas, que son como más preponderantes que otros. Y en determinadas épocas se escribe de determinada manera, de acuerdo a la forma de ser, al entorno sociocultural, político, religioso que exista en esa época. Y así se fueron gestando los movimientos literarios, donde un grupo de autores, ya sea poetas, escritores, dramaturgos, escribían más o menos de una misma perspectiva. Y así se fue arreglando esta línea de tiempo que a nosotros nos permite, en cierto sentido, ubicarnos en la forma de pensar de nuestra propia cultura en los años anteriores. Y fíjense que Latinoamérica, en la literatura contemporánea, tuvo algo bien importante que decir, y tiene algo importante que decir, porque fíjense que hasta el año 1910, 1920, Latinoamérica no había sido una, como una potencia o, por decirlo de alguna forma, como un gran centro de atención de parte de los lectores a nivel mundial, porque los movimientos literarios nacían en Francia, nacían en Alemania, en Inglaterra, pero no se generaban acá en Latinoamérica. Y en la época contemporánea, sobre todo cuando vino la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en un caos. Y obviamente los escritores de aquella época tuvieron que generar una literatura que fuera una literatura acorde a los tiempos. Ya no se podía escribir tanto de cosas utópicas o de situaciones un tanto emocionales como si viviéramos en paz, porque el ser humano de esa época no sabía si se podía proyectar al futuro. No sabía si en el fondo al otro día iba a encontrar su casa en pie o si iba a poder retomar la realidad o su vida cotidiana con normalidad. Por ende, había un caos en la sensación del ser humano en aquella época frente a la percepción de la realidad y su futuro. Y aquí Latinoamérica, que no estaba directamente involucrada en esta guerra, obviamente, y con todas esas problemáticas que conllevaba, comenzó eh, a mostrarle al mundo su forma de percibir la realidad a través de las letras. Y aquí es donde nace la literatura contemporánea, que está cargada de misticismo, que está cargada de percepción de la realidad distinta, mezclada con lo místico
y lo religioso que se encuentra presente en América Latina. Y ahí es donde aparece el boom latinoamericano con todos estos autores que se agruparon en cierto sentido para mostrar esta literatura latinoamericana y que fue exportada al mundo. Y donde por primera vez en Europa se prestó atención hacia la literatura que se producía acá y comenzaron incluso autores de Europa o de otros continentes a tratar de imitar o tratar de fijarse en cómo estos autores escribían. Y aquí tenemos el boom latinoamericano. Bueno, aquí tenemos a Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, etc. Donde la mayoría de ellos se centraba en ese concepto que es el realismo mágico, una mezcla entre realidad y mundo maravilloso. El realismo mágico tiene la característica de ser una forma de plasmar la realidad donde de pronto, casi de manera imperceptible para el lector, se quiebra esa realidad y nos muestra algún hecho que, si lo analizamos en base a la lógica, no debiera ocurrir, pero está tan imperceptible que prácticamente pasa como parte de la realidad de ese texto. No produce un asombro directo en el lector importante, no es que aparezca un hada o no es que aparezca un mago, sino que simplemente algún hecho que no se puede explicar en la lógica. Siempre se utilizan ejemplos de Cien años de soledad, donde tenemos a Remedios la Bella, que un día, colgando sábanas, haciendo una rutina completamente normal, se empieza a transparentar y viene un viento y se la lleva. Y ella desaparece, con sábanas y todo se la lleva. Pero está relatado de tal manera que a nosotros no nos provoca un shock. Eso es lo que hace el realismo mágico. Conecta la realidad con el misticismo de Latinoamérica, muy arraigado por las distintas formas y tipos de cultura que habían acá, mezcladas con la africana, la indígena, la española, etc., y nos presenta esa realidad. Ahora, en la clase número 2, ustedes avanzaron hacia ya más bien lo que corresponde centrándose ya en la narrativa, porque la literatura abarca tres grandes géneros: el lírico, el dramático, que son las obras de teatro, obras teatrales, y el narrativo, donde nosotros encontramos los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, etc. Y ahí ustedes conocieron lo que era la voz del narrador, que es algo que nosotros vemos prácticamente desde que iniciamos nuestra formación como lectores en el colegio, y pudieron analizar también lo que es la historia y el relato, cómo esto se va dando, porque fíjense que hasta cierta época las historias se narraban de manera cronológica, de la misma forma como nosotros pudiéramos enumerar las acciones que hacemos en el día. Primero nos levantamos, nos duchamos, tomamos desayuno y así. Y fíjense que los autores acostumbraban a escribir de esa manera, pero en la literatura contemporánea, como se produce este quiebre y existe una forma como de rebelarse hacia la forma en que se estaba precisamente haciendo la literatura y quieren romper con esa realidad, aparecen estas formas del relato que tienen saltos temporales. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en historia, con esta perspectiva la podemos ordenar de dos maneras. Una de acuerdo a la lógica, como debieron haber ocurrido los acontecimientos, y otra como el autor a través del narrador nos muestra cómo ocurrieron los acontecimientos. Y en ese mostrar de cómo ocurrieron los acontecimientos se hacen saltos temporales, tanto al pasado, pero también hacia el futuro. Las que saltan hacia el pasado tenemos que son las analepsis, y ahí tenemos dos: el raconto y el flashback. El raconto es un salto temporal al pasado más extenso, que es como la diferencia más común que se explica entre el raconto y el flashback, cuando, por ejemplo, hay una situación, un objeto que al personaje le gatilla un recuerdo y salta completamente al pasado para contarnos la historia completa
que le generó ese recuerdo. Y el flashback se puede generar de la misma manera, pero simplemente con un salto al pasado breve, donde se muestra una circunstancia y se vuelve inmediatamente al futuro, al presente de la narración. Bueno, y la prolepsis también nos muestra esta forma de saltar en el tiempo, pero hacia el futuro, donde nosotros vemos imágenes de lo que va a ocurrir. Y bueno, ahí ustedes también analizaron la narración ad ovo, la narración in media res y la narración in extrema res, que es más o menos desde donde se produce esta historia narrativa, este texto que nosotros nos están mostrando, desde donde lo vamos a mirar. Entonces, con este pequeño resumen que les he hecho de estas dos clases, sé que no abarco todo a lo mejor, pero ustedes siempre tienen su clase para poder volverla a revisar en caso que tengan alguna duda de cualquiera de estos, igual a mí me van a poder preguntar. Entonces, con todo esto nosotros avanzamos hacia el género narrativo de lo que hoy día vamos a ver con los tipos y perspectivas que tiene el narrador para contarnos la historia y la caracterización de los personajes. Entonces, nos vamos. Fíjense que el narrador nosotros lo acostumbramos a agrupar o lo acostumbramos como a definir de acuerdo a su grado de participación o de acuerdo a lo que él conoce. Entonces, en ese sentido tenemos siempre narrador protagonista, narrador omnisciente, narrador testigo, narrador observador. Pero esos 4 tipos de narradores nosotros lo podemos agrupar en 2 grandes familias. El narrador heterodiegético y el narrador homodiegético. El narrador heterodiegético es aquel que está fuera de la historia, quiere decir que no participa en ella. No es ni un personaje, ni secundario, ni mucho menos el protagonista. Es una voz que narra desde afuera. Y en ese sentido nosotros vamos a tener 2, que es, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el narrador omnisciente y el narrador objetivo. Entonces, aquí al ladito, en el recuadro en rojo, ustedes van a encontrar una pequeña definición o una ayuda a memoria de lo que es el narrador y su facultad. ¿Cuál es la facultad del narrador? Como bien dice ahí, seleccionar qué hechos son dados a conocer u omitidos. Y este narrador además nos va a organizar esa información. Por ende, es muy importante su capacidad o desde dónde mira esta historia. Como ustedes pueden ver bien en ese dibujo, que también sale en el texto del lenguaje de este año, en ese dibujo nosotros podemos ver la perspectiva que tiene el narrador omnisciente. Si ustedes se fijan, ese ojo lo abarca todo. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente tiene acceso a todo lo que ocurre en la historia, pasado, presente y futuro. Puede saber lo que piensa, lo que siente y lo que va a hacer a futuro ese personaje. Sabe todo. Es un omnipotente, de ahí viene más o menos su nombre. Conoce todo lo que sucede en la historia, incluidos los pensamientos, el mundo interior de los personajes, y lo va a narrar en tercera persona gramatical. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Él o ella, y sus plurales. Acuérdense, primera persona, yo. Segunda persona, tú. Y tercera persona, él o ella. El narrador objetivo. Es un narrador que, si ustedes observan esa imagen, tiene un foco más pequeño que el narrador omnisciente. Se encuentra igual fuera del relato. Si ustedes se fijan, la historia, donde está ese círculo amarillo, es lo que debiera conocer, pero él conoce solamente una parte, porque una no es un personaje de la historia y, en segundo lugar, no conoce todo como el omnisciente, que sí abarca todo ese círculo. Veamos, dice, tiene menos conocimiento de la historia que los personajes, pues no accede a su interioridad y narra también en tercera persona gramatical. Al igual que el omnisciente, ocupan la misma persona gramatical, la misma forma de conjugación de verbos y se diferencia por su grado de conocimiento. El narrador homodiegético, que a diferencia del anterior, es un narrador que participa de la historia. Eso quiere decir que es un narrador personaje.
Por ende, ahí en el dibujo ustedes se dan cuenta que las dos siluetas que están ahí, o los dos monitos, como lo podríamos decir, están dentro de la historia. Y ahí tenemos al narrador protagonista, que está al centro de la misma porque es el propio personaje principal el que nos va a contar la historia desde su vivencia, desde su punto de vista. Entonces dice, cuenta su propia historia, por lo tanto participa de ella, la relata en primera persona. ¿Cuál dijimos que era la primera persona gramatical? El yo. Y el narrador testigo, él va a contar también, él es un personaje de la historia, es alguien que estaba ahí, que lo vio, pero que no le ocurrió a él. Por ende va a contar desde lo que él vio, por eso sale más pequeñito, porque él está dentro de la historia, pero conoce mucho menos. Entonces él participa de esta historia como un testigo, eh, por tanto él nos va a contar, pero nos va a contar puede ser desde su punto de vista o en tercera persona gramatical. Puede estar a través del yo o nosotros y el él o ella y sus plurales. Eso es entonces en cómo los agrupamos a estos 4 tipos de narradores y los separamos en 2. Los que están dentro de la historia, homodiegéticos, que acabamos de revisar, y los heterodiegéticos que están fuera de la historia. Ahora, nosotros acostumbramos a ver el lenguaje, el narrador de acuerdo a su grado de participación, ahora mismo según la persona gramatical que éste utilice, etc. Y aquí en este esquema hay un pequeño resumen de más o menos lo que nosotros hemos visto, donde dice según su participación y según la persona gramatical es lo que ustedes ya conocen, saben y pueden, entre comillas, ya tener la certeza de que de alguna forma ustedes lo manejan. Si hay alguna duda, ustedes saben que en las consultas me pueden preguntar. Pero ¿en qué nos vamos a centrar nosotros? Es en eso que dice según su focalización o perspectiva. Ese es nuestro nuevo conocimiento, es nuestro nuevo contenido. Y aquí nosotros obviamente necesitábamos recordar qué es lo que era el narrador omnisciente, el narrador protagonista y testigo, o objetivo también, para poder llevarlos hacia la focalización, desde donde cuentan la historia, desde donde narran. Y ahí vamos a encontrar 3 focalizaciones, que es la focalización 0, la interna y la externa. Un pequeño dato, la focalización interna se puede subdividir, pero no lo vamos a ver en estas diapositivas, ¿ya? Por si acaso, por si ustedes dicen, pero eso no lo nombramos. Bueno, aquí está la focalización o punto de vista, que es de donde yo cuento la historia. ¿Qué perspectiva yo voy a tomar como narrador? Y cómo yo voy a entregar esa información. Si ustedes se fijan, en esta historia nosotros podemos ser distintos narradores. Imaginemos que nosotros queremos contar lo que ocurre en esta escena. Si ustedes observan, tenemos primero que todo una persona que le está contando la historia a unos niños. Puede ser que la voz narrativa sea él y él le cuente la historia a los niños. Puede ser él el protagonista de los hechos o puede contarlo de algo que él observó. Al lado hay una señora que está ahí con una pequeña fuente que también está escuchando la historia y ella puede ser testigo y después contarnos a nosotros lo que están escuchando precisamente esos 3 niños que están ahí, porque aquí se ve otro más sentadito. Pero si nosotros observamos, nosotros que estamos observando también podemos ser narradores y podemos ser narradores fuera del relato objetivos o narradores omniscientes y darnos la atribución de conocer lo que están pensando, sintiendo los niños y saber también la historia que este abuelito les está contando. Entonces fíjense que en esta imagen es bastante importante porque nos muestra todos los tipos de narradores posibles que nosotros como autores podríamos elegir para nuestra historia. Vamos con la primera focalización, que es la focalización 0. La focalización 0 nosotros la podemos identificar porque siempre va de la manito del narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque la focalización 0 se centra primero fuera del relato, va a estar sentadita fuera del relato y no tiene restricción en la información que maneja. Lo sabe todo.
Y su punto de vista, como dice ahí, es objetivo. Quiere decir que la voz que nos cuenta la historia no va a dar su punto de vista de lo que a los personajes les pasa. Simplemente va a narrar desde la perspectiva, ¿cierto?, de su grado de conocimiento, que es total. Y en ese sentido tenemos ¿a quién? Al narrador omnisciente. Por ende, si nosotros identificamos la focalización cero y nos preguntan qué tipo de narrador es, narrador omnisciente sin lugar a dudas, y no hay otro para la focalización cero. Otra forma es identificarlos al revés. Por ejemplo, yo leo este texto, en este ejemplo dice, para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que la recordaba, sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser. Si ustedes se fijan, este narrador conoce todo lo que él siente, lo que le provoca el recuerdo de esta persona. Por ende, su conocimiento es total. Y si yo identifico a narrador omnisciente, y ustedes recuerdan, ¿con qué focalización iba el narrador omnisciente? Cero. Siempre con la focalización cero. Bueno, ahí hay algunos textos que nos va a mostrar ese tipo de narradores que se encuentran presentes en esas historias y la focalización que tienen, que es la focalización cero. La focalización interna, el nombre lo dice, está contada desde dentro. Entonces ahí ya tenemos inmediatamente dos tipos de narrador, que son los que están dentro de la historia, que es el narrador protagonista y testigo. Al igual que el anterior, lo podemos identificar de esa forma. Identificando al narrador, lo asociamos a la focalización interna. Y ahí están los puntos que se sitúa dentro del texto. El punto de vista del narrador está al interior del personaje, que puede ser protagonista o testigo. Se vincula al grado de un conocimiento un tanto relativo parcial, porque yo como protagonista de una historia puedo contar lo que a mí me ocurrió, pero no voy a tener 100% grado de conocimiento de lo que al otro personaje secundario o mi antagonista le ocurrió, o lo que pensó, lo que sintió, porque yo tengo acceso a mi interioridad como protagonista, pero no a la interioridad de los demás personajes. Su punto de vista aquí es subjetivo, porque obviamente lo cuento desde lo que a mí me pasó, por ende puede ser que si a otro le hubiese pasado lo mismo, hubiese actuado diferente, por eso es subjetivo. Y aquí tenemos un ejemplo de narrador protagonista, focalización interna, desde dentro de él, de El Lazarillo de Tormes. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Ahí el Lazarillo nos cuenta lo que le ocurrió a su padre, lo que él observó de lo que estaba ocurriendo ahí. Este es un texto anónimo, antiguo, y es anónimo precisamente para que no se mostrara el autor y fuera llevado a la justicia en una época en la que se escribió, donde estaba prohibido escribir cosas negativas de la iglesia, o estaba prohibido quejarse de la nobleza. Y en ese sentido es por eso que lo encontramos anónimo. Y la focalización externa es aquella focalización que se sitúa fuera del relato, no participa de la historia, pero no lo conoce todo. ¿A quién recordamos ahí? A esa focalización que estaba fuera de la historia, pero que conocía poquito, ese ojito que conoce poquito. Narrador objetivo. Entonces, se sitúa al exterior del relato, solo nos entrega la visión de lo que ve y oye, porque es como que nosotros instaláramos una cámara donde está ocurriendo la historia y después comenzáramos a relatar desde lo que la cámara nos mostró. Por ende, la cámara no tiene acceso a la interioridad de los personajes, a no ser que los personajes lo verbalicen en voz alta. Por eso su grado de conocimiento es muy limitado y es bastante objetivo también. Porque obvio, esta cámara no puede expresar si se va a sentir a lo mejor en solidaridad con lo que le está ocurriendo al personaje. Y es la forma más limitada que nosotros tenemos de poder presentar la historia. Aquí hay un ejemplo donde dice: ven acá, Héctor.
que aquí te espero, gritó rojo de furor Aquiles. Ya voy, por los dioses que ya voy, replicó Héctor, mientras retrocedía velozmente. Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada. Si ustedes se fijan, esto es como si lo hubiese estado grabando y a través de lo que la cámara grababa se cuenta la historia. Ahí hay otro ejemplo, el hombrecito vestido de gris y otros cuentos que tienen esa focalización. Vamos entonces a avanzar aquí. Esta es una lectura que se llama El crimen perfecto de Eduardo Galeano. Esta lectura va a quedar en esta diapositiva para que ustedes la puedan de alguna forma después trabajar de una manera más tranquila, respondiendo unas preguntas que van a venir a continuación, y tiene que ver precisamente con la literatura latinoamericana que su profesora les presentó en las clases anteriores. Entonces aquí dice, en Londres es así, los radiadores devuelven calor a cambio de las monedas que reciben. Y en pleno invierno estaban unos exiliados latinoamericanos tiritando de frío, sin una sola moneda para poner a funcionar la calefacción de su apartamento. Tenían los ojos clavados en el radiador, sin parpadear. Parecían devotos ante el tótem en actitud de adoración, pero eran unos pobres náufragos meditando la manera de acabar con el imperio británico. Si ponían monedas de lata o cartón, el radiador funcionaría, pero el recaudador encontraría luego las pruebas de la infamia. ¿Qué hacer?, se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria, y en eso uno de ellos lanzó un grito salvaje, que sacudió los cimientos de la civilización occidental. Y así nació la moneda de hielo, inventada por un hombre helado. De inmediato pusieron manos a la obra, hicieron moldes de cera que reproducían las monedas británicas a la perfección. Después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el calor, y así aquel apartamento de Londres se convirtió en una playa del mar Caribe. Ahí tenemos entonces este crimen perfecto, no porque se haya asesinado a alguien, sino que simplemente por el hecho de que se cometió un delito, haciendo una especie de estafa. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay unas preguntas que ustedes pueden responder en su cuaderno, van a quedar en esta misma diapositiva, que les sirven más o menos para ir trabajando lo que nosotros hemos ido revisando. ¿Quién es el narrador y cuánta información de la historia conoce? ¿Cuál es la situación política y económica en que se encuentran los personajes del relato? Descríbela. ¿Cómo definirías la actitud del narrador ante la historia? Elige una opción y justifica. ¿Cómo consideran ustedes que este narrador habla desde su punto de vista? ¿Qué es lo que él nos manifiesta? Si tiene empatía por estos hombres, si es cruel al contarnos la historia, etc. Y luego dice, ¿qué relación tiene el título del relato con la historia narrada? Bueno, ahí les di alguna pista. ¿Crees que los exiliados lograron finalmente acabar con el imperio británico? Y considerando los datos biográficos de Eduardo Galeano, ¿qué preocupación política del autor crees que se refleja en el cuento El crimen perfecto? Ahora ustedes me pueden decir, ¿pero de dónde sacamos la biografía? Bueno, aquí en esta siguiente diapositiva ustedes se van a encontrar donde hay una frase de Eduardo Galeano y algunos datos específicos, y hay un link donde ustedes se pueden dirigir a revisar su biografía para analizar qué cosa, el contexto de producción y entender por qué a lo mejor era tan importante en esa época, o qué es lo que estaba ocurriendo en esa época que él refleja en su texto. Está todo aquí, así es que aquí lo van a poder hacer, lo van a poder revisar también.
Entonces, nos vamos a lo siguiente. Acuérdense que sus consultas me las pueden hacer a través de lo que va a estar anotadito al final para que no tengan ningún problema, me consultan. A medida que voy revisando, obviamente voy a poder ir respondiendo. Y cualquier consulta, nunca, nunca, nunca se queden con la duda, por favor. Vamos a caracterizar a los personajes de una forma un poco más profunda. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a caracterizar los personajes a veces de manera física y psicológica. Esa es la primera forma como nosotros los caracterizamos, cómo se visten, cómo son y cómo actúan. Pero fíjense que en una obra narrativa nosotros podemos sacar bastantes otras cosas de cómo son los personajes de lo que simplemente ahí nos entrega. Sobre todo en la narrativa contemporánea, donde el autor decide no describir al personaje, sino que el propio lector deduzca sus aspectos de acuerdo a lo que este personaje hace. Y en este sentido, fíjense que el autor, cuando toma la decisión de crear un tipo de personaje, la verdad es que su habilidad de creación y de imaginación tiene que ser bastante amplia. ¿Por qué? Porque crea un mundo completo. Crea a una persona que tiene que tener un universo. Es por eso que en la definición dice, bueno, los personajes son seres ficticios que están creados para dar vida a un universo y un relato imaginario. Y cada personaje existe en un contexto cultural, social y familiar. O sea, el autor tiene que preocuparse que ese personaje lo puede ubicar cultural, social y familiarmente. Por ende, tiene que tener determinadas creencias y valores que él tiene que entregarle a ese personaje, donde va a elaborar sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Entonces, a lo largo de la historia nosotros podemos ir deduciendo, en algunos casos, porque no es necesario que salga textual, cuáles son las características físicas y psicológicas de estos personajes. ¿De acuerdo a qué cosa? Por ejemplo, de acuerdo a su forma de actuar, al lenguaje que utilizan, a lo que dicen y lo que hacen, y a nosotros nos permite saber cómo es ese personaje. Y en ese párrafo que está encerradito ahí en el recuadro rojo dice, a lo largo de la obra son presentados por el narrador, quien les va dando características físicas o psicológicas, permitiendo de este modo que el lector se forme una idea de cada personaje. ¿Cuál es la complejidad de esto o dónde está el pasito extra que se da en el conocimiento de este contenido? En que estas características físicas o psicológicas no están literales. Quiere decir que no nos van a decir el hombre llevaba un sombrero azul y un traje del mismo color, sino que simplemente que nos van a decir algún atisbo en que nosotros podamos deducir eh, cómo estaba vestido o cómo actuaba, qué pensaba o qué sentía el personaje. Entonces, en este sentido, el carácter de cada uno de los personajes y el ambiente va a determinar su forma de actuar. Recuerden que los personajes están directamente relacionados con los seres humanos. Incluso cuando se ocupan personajes que son animales o personajes que son inanimados, se le atribuyen características de los seres humanos. Por ende, como toda persona, ustedes como yo, si fuéramos tomados como un personaje, como ocurre en el relato de Miguel de Unamuno, si nosotros fuéramos tomados como un personaje, obviamente el ambiente en que nosotros nos desarrollemos, nuestro carácter, nuestra forma de ser, va a determinar cómo yo voy a actuar. Y eso es como yo puedo caracterizar a un personaje. Y fíjense que yo puedo decir, si lo llevamos a nosotros mismos, que fuéramos un personaje de la historia, yo puedo decir que soy muy solidario o yo me considero una persona solidaria. Pero si yo no actúo de manera solidaria, el lector jamás me va a caracterizar como solidario, porque es una cosa que yo lo diga y otra cosa es cómo yo actúo. Y en base a eso tenemos tres tipos
de forma de caracterizar los personajes de acuerdo a cómo ellos se mueven en la historia. Primero tenemos signos del ser, signos de acción o situación y signos de relación. Los signos del ser, como lo vamos a ver a continuación, son generalmente estáticos y están manifestados de acuerdo a ciertos sustantivos o adjetivos que van a ir como clasificando o caracterizando al personaje. Por ejemplo, si el personaje es alegre, eso nosotros lo vamos a ver porque se va a identificar a lo mejor con algún sustantivo o algún adjetivo que nos va a indicar cómo es ese personaje o nos va a entregar información de eso. Esto se encuentra bastante presente porque nos permite analizar tanto física, psicológica y culturalmente a un personaje, incluso de parte de la caracterización social que tiene que ver con cómo se desenvuelve en la sociedad. Y en ese sentido, nosotros vamos a encontrar que estos elementos son medios estáticos. ¿Por qué? Porque el personaje no los varía mucho a lo largo de la historia. Por ende, mantiene como estas características. Entonces, los signos del ser tienen que ver en cómo es ese personaje. Los signos de acción o situación tienen que ver con las acciones que realizan. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije de la solidaridad? Si yo digo que soy solidaria, pero no actúo de forma solidaria, no se va a transformar en una característica mía. Y eso mismo ocurre con los personajes. Puede ser que en la anterior, retrocedo, signos del ser digan que es solidario, pero en sus signos de acción este personaje no lo sea. Por ende, no lo vamos a poder manifestar como una característica de él. En la anterior nos hablaban de los sustantivos y los adjetivos como elementos identificadores. Acá son los verbos, porque los verbos son los elementos lingüísticos que nos indican acción. Por ende, nos indican lo que el personaje hace. Puede ser correr, reír, saltar, llorar, gritar, etc. Cualquiera de ellos son los verbos, por ende nos van a indicar lo que el personaje está realizando y cómo este personaje se va moviendo dentro de la historia. Esos son los signos de acción. Entonces, si el personaje, por ejemplo, tiene una acción solidaria, ustedes van a identificar que es solidario. Si es una persona, por ejemplo, fraudulenta y que siempre engaña a los demás, a lo mejor el texto no va a decir que es un mentiroso, pero ustedes por sus acciones pueden caracterizarlo como un mentiroso, como un embustero. Y sus signos de relación, quiere decir cómo se relaciona con los demás, nosotros lo podemos identificar o lo podemos caracterizar. Primero, obviamente ustedes saben que en los personajes siempre hay dos fuerzas que van a entrar en un conflicto y que ese conflicto se tiene que desarrollar a lo largo de la historia. En ese sentido, generalmente en las relaciones que se dan entre los personajes vamos a encontrar dualidades. Por ejemplo, héroe, villano. A todo héroe se le pone un villano. A todo agresor va a haber un agredido. A todo protagonista va a haber un antagonista. Entonces, cómo ellos funcionen dentro de esa relación, obviamente el héroe lo vamos a asociar a cosas positivas, puede ser una persona que tenga elementos que sean dignos de imitar, que ayude a los demás, etcétera, etcétera, y el villano, que es el malo de la película, siempre va a realizar acciones que sean incorrectas. Ahora, existe la posibilidad de que estos personajes modifiquen y el héroe se transforme en villano y el villano en un héroe, pero eso va a depender de la imaginación del autor y lo que quiera contarles a ustedes. Entonces, oponen funcionalmente a los personajes. El bueno y el malo se oponen y es la relación que establecen los personajes entre sí como nosotros los podemos caracterizar. A eso se refiere estas tres formas de caracterización que acabamos de revisar. A través de el ser, cómo es el personaje, de cómo actúa y cómo se relaciona con los demás personajes en la historia. Ahora, nosotros podemos encontrar otra forma también, o más profunda de caracterizar,
con estas tres formas, incluso están esas tres y estas que vamos a encontrar a continuación que nos van a facilitar esa tarea de caracterización. Y si ustedes se fijan, ya con esto nosotros nos vamos dando cuenta que eh, los personajes se pueden caracterizar mucho más de lo que nosotros acostumbramos a hacerlo. Podemos sacarle el jugo a un personaje y analizarlo de tomo y lomo. Aquellos que quieren estudiar a lo mejor psicología o algo que a nosotros nos permita analizar al ser humano, debieran encontrar bastante presente esta forma de caracterizar personajes. Pueden ser sus primeros pacientes, porque los personajes tienen una riqueza eh, como nosotros, los seres humanos, de actitudes, de pensamientos, sensaciones, etc. Y ahí es donde está el detalle de una persona que es un narrador, que es un autor, perdón, porque tuvo que crear ese personaje completo, o sea, con sueños, con ambiciones, con todo. Y en ese sentido, nuestra caracterización puede ser mucho más profunda y estos elementos incluso se relacionan con aspectos de la psicología. Hasta el nombre del personaje nos puede decir mucho. Entonces, tenemos caracterizar a los personajes de una narración consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, valores y qué es lo que los motiva. Entonces, esto nos permite, ¿qué cosa? Dotar a los personajes de una identidad. Y fíjense que ese concepto les tiene que quedar grabado. Identidad. Porque va a ser lo que nos va a proyectar hacia las siguientes clases. Acuérdense que esta unidad tiene que ver con el exilio, la migración. Y lo que provoca un exilio, una migración, primero que todo, es un quiebre de identidad. La identidad la tenemos todas las personas, se va construyendo en el tiempo, no es algo estático y se puede ir reflejando en distintas cosas. En mis acciones, por ejemplo, lo mismo pasa con un personaje. Entonces, esta caracterización le va a entregar una identidad al personaje. Nosotros lo podemos, valga la redundancia, identificar. Y en ese sentido tenemos en primer lugar el nombre. El nombre del personaje tiene mucho que ver, sobre todo si ese nombre viene de la mano de una historia. Por ejemplo, que lo haya heredado de un abuelo, que sea la tercera persona en la generación que lo lleve, o que simplemente sea el nombre de un ser amado que haya tenido a alguno de sus progenitores anteriormente, o alguien incluso que lo haya marcado de manera negativa, por lo que él lleva ese nombre por alguna razón tanto oscura. Y en algunos casos, por ejemplo, en el texto de lenguaje de segundo año, ustedes tienen una lectura de Mario Benedetti que nos habla del presupuesto. Así se titula, el presupuesto. Ustedes pueden revisar en su texto de lenguaje y se van a encontrar con esta historia que nos habla del mundo de las oficinas. Cuando nosotros hablamos del mundo oficinesco, como que vemos y lo primero que nos ponemos a imaginar que hay muchos papeles, burocracia, atención, números, etcétera, pérdida de tiempo o lo que se quiera decir. Cada cual puede determinar esa situación. Y estos personajes trabajan en una oficina. Y en esta oficina existe algo que no cambia nunca, que es su forma de trabajar. Todos los días ellos hacen exactamente lo mismo. No tienen ninguna variación. Están elegidas las personas que van a ir a comprar el café o el té, son personas que saben los que tienen que cerrar. Todo está determinado porque ya lo llevan tanto tiempo haciendo que están ya prácticamente autodeterminados a hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el nombre? Fíjense que en esta historia Mario Benedetti, el autor, no le otorga nombre a sus personajes. Es el secretario, la secretaria, el junior, el encargado de presupuesto, etc. ¿Qué nos indica acá? Que nosotros aquí en este mundo oficinesco, no importa quién es esa persona, simplemente importa el cargo que ocupa.
Y ahí asociamos una especie, una crítica de la sociedad que se encuentra dentro del texto al individualismo que se hace en base simplemente a lo que tú haces, no como lo que tú eres. Y lo único que importa en esta circunstancia es el cargo que ellos realizan, la labor que realizan, y no importa cómo son como personas. Y en ese sentido, el nombre en estos personajes es extraído precisamente para eh, dar una idea de objetividad extrema e incluso frialdad a la hora de pensar en los sueños que pueden tener estos personajes. Porque precisamente está basado en eso. Ellos reciben la idea de que va a llegar un nuevo dinero a la oficina, por ende ellos van a poder gastar un poquito más en ellos mismos en algo que quisieran hacer. Uno comprarse una lapicera cara, otra cambiar la cartera, el abrigo, otro comprarse una bicicleta, todo de acuerdo a sus necesidades. Y ahí están, con la idea de que ese presupuesto va a llegar, incluso gastan la plata antes de tenerla, y el presupuesto como que no aparece nunca. Por ende, vuelven a esa cotidianidad con el deseo, con el sueño de algún día poder tener ese adelanto, que se pierde en la burocracia de los papeles, pasando desde un secretario, un presidente y así viceversa. Entonces, el nombre también es una forma de identidad. A nosotros nuestro nombre nos otorga identidad. Los rasgos físicos, la forma más común que nosotros tenemos de caracterizar un personaje, y siempre vamos como de afuera hacia adentro. Fíjense bien, nosotros vamos de lo más macro a lo más concreto. Si nosotros vemos un personaje o nos dicen caracteriza a esa persona que está ahí, ustedes van a partir primero que todo a lo mejor por si es alto, si es bajo, si es chico, si es gordo, si es flaco, y de ahí se van a ir centrando en los detalles, en el color del pelo, en la ropa que lleva, en el color de los zapatos, etc. Bueno, los rasgos físicos obviamente también están dentro de los aspectos como caracterizamos un personaje. ¿Y cuál es la diferencia con las caracterizaciones anteriores? Es que los rasgos físicos pueden ser que estén manifestados de otra manera. Por ejemplo, que nos digan que el personaje levanta una caja muy pesada y la mueve de un lugar a otro, nos hace indicio de que este personaje tiene fuerza física, es robusto o que es fuerte, característica física, que no está directamente plasmada, pero que sí de alguna forma la podemos reconocer. Rasgos psicológicos, lo mismo, tiene que ver con los estados de ánimo y con las reacciones que tiene el personaje frente a una determinada situación. Y en ese sentido, el personaje puede actuar de distintas maneras. Recuerden que el personaje es sometido a estrés, a un conflicto. Por ende, ahí vamos a ver cómo realmente va a ser este personaje y cómo realmente va a reaccionar. Es fácil caracterizar cuando nosotros nos imaginamos que nosotros somos personajes y cómo en nuestra complejidad como ser humano somos tanto externa como psicológicamente. Y los rasgos psicológicos también pueden estar mostrados de acuerdo a acciones que éste realice o situaciones en las que él se encuentre y cómo va a actuar de acuerdo a esa situación. Nosotros podemos caracterizarlo psicológicamente. Y esto va directamente de la mano con lo físico, porque nosotros vamos de afuera hacia adentro. Por ende, en ese sentido, lo psicológico es hacia la interioridad del personaje. Luego tenemos los roles. En este sentido, los roles que el personaje desarrolle o el rol que desempeñe dentro de la historia también nos va a entregar información. Si es padre, si es madre, si es hijo, si es esposa, si es esposo. Y el rol laboral, si es el jefe o el empleado. Si es el jefe, obviamente va a tener acciones y actitudes distintas a que si es un empleado, y si es un empleado del escalafón más bajo, más aún se va a notar una diferencia. Y en ese sentido, ¿qué nos dice la definición? Refiere a los roles sociales.
familiares o laborales que el personaje desempeña que permiten describir el ambiente social presente en la narración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desempeñamos un rol en la sociedad, lo desempeñamos precisamente en este interactuar con otros. Y eso nos da una posición, un estatus, algo que a nosotros nos permite identificarnos con algo que aportamos a la sociedad. Por ende, se asocia a la descripción del ambiente social. Por ejemplo, en Subterra Subsole, cuando se describe a los capataces de las minas, eso a nosotros nos va a indicar, y de acuerdo a las acciones que ellos van a realizar, nos va a indicar la fuerza o el poder que tienen de decisión y de humillación frente al obrero o al minero en este caso. Y vamos a poder ver las diferencias de clases sociales que se van a mostrar dentro de precisamente esta forma de efectuar los roles que tienen los personajes. Los objetos. Cada personaje tiene a veces un objeto que lo caracteriza y nosotros a veces lo tenemos tan concientizado, tan relacionado, que a veces vemos el objeto y lo asociamos a un personaje. Por ejemplo, si yo les presento, ahí tienen imágenes de cuentos, a la Caperucita Roja y les muestro la capa roja, ustedes la pueden asociar inmediatamente, los que conocen el cuento, a la Caperucita Roja. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la manzana. La manzana roja nosotros la asociamos a la manzana envenenada que le da la madrastra a Blancanieves. Y así sucesivamente. Los objetos tienen directa relación con la caracterización de personajes. Por ejemplo, en el mismo texto de ustedes de lenguaje hay una historia que se llama El talento. En esa historia nos muestran el talento de un pintor chanta. Es un pintor que él dice que pinta maravillas, pero pinta tales maravillas que no se ven, porque solamente el ojo muy entrenado y muy abierto a ese tipo y calidad de arte es el que aprecia precisamente su forma de pintar. Y él tiene escondido debajo de la cama un lienzo todo cochino, mal pintado, obviamente, y que es con el que él se mueve y va vendiéndola, entonces va diciendo que él es un gran pintor, etcétera, porque su lienzo demuestra su calidad de pintor, donde no hay nada, donde simplemente se ha ido plasmando un bosquejo de algo que no tiene ni una forma. Entonces, en ese sentido, el objeto pasa a ser relevante en cómo se va valorando en el fondo él mismo, se va revalidando, porque con ese objeto él le permite a los demás admirar su arte, pero además mentirles, porque en el fondo las personas, para no quedar mal donde no ven nada, él les dice solamente a aquellas personas muy inteligentes pueden ver la cabeza, por ejemplo, pueden ver el traje que utiliza mi pintura, el personaje de mi pintura. Y no hay nada. Pero el ser humano no se va a quedar como diciendo, no vi nada, no soy inteligente. Entonces sí dicen, sí, ahí se ve el traje bonito que está usando. Entonces ahí se da esa situación de que el objeto, el lienzo para este pintor, es el eje que le permite ir, obviamente, embaucando a las personas. Y tenemos acá la conducta y el lenguaje, que al igual que los seres humanos, cómo nosotros nos comportemos y la forma en la que hablemos o cómo utilicemos nuestro lenguaje también va a determinar cómo seamos. Y en ese sentido tenemos que aquí nosotros somos el mejor ejemplo. Como les decía yo, si yo digo que soy solidario y no actúo de manera solidaria, no va a ser mi característica. Si yo digo que soy una persona muy optimista, que siempre veo las cosas positivas y a todo dentro de la historia le encuentro el lado negativo, nadie me va a caracterizar como eso. Y así sucesivamente. Por ende, el comportamiento, las acciones y el lenguaje son parte fundamental en el diseño de los personajes. Como estos actúen, a nosotros nos van a entregar tremendas pistas para entender el personaje y de paso comprender el texto, porque entendiendo las motivaciones, las actitudes, las acciones de los personajes, nosotros vamos a comprender la historia, el por qué ocurre ese determinado conflicto.
Y bueno, aquí ya cerrando, tenemos un pequeño glosario de la clase donde hay algunos conceptos que fuimos revisando, donde tenemos el narrador, ¿cierto? Donde vimos que era homodiegético o heterodiegético de acuerdo a su grado de participación dentro de la historia, su focalización, de acuerdo desde donde la mire, que puede ser interna, cero o externa, cero, interna, externa, los personajes, qué es lo que son, su caracterización en la voz del narrador, y esta caracterización puede ser a través del nombre, las características físicas, psicológicas, los roles que cumplen, los objetos que utilizan, la conducta y el lenguaje que estos hacen o usan dentro de la historia. Nos entregan mucha información. ¿Qué se pueden dar cuenta de esto? De que en una narración nosotros realmente podemos sacar muchísima información, y como les decía, aquellos estudiantes que tengan ánimos de estudiar psicología o las costumbres y el comportamiento del ser humano, los personajes son una excelente forma de poder ver cómo son las conductas humanas, e incluso si ustedes esto lo aplican a personas que conocen, se van a dar cuenta que les va a permitir caracterizarlos de una manera distinta. Entonces, eh, para la próxima clase vamos a trabajar datos e indicios, porque las lecturas a nosotros nos ofrecen pistas lingüísticas, pistas textuales que a veces salen, que nosotros podemos hacer alusión a lo que se puede tratar. Por ende, ahí vamos a ver cuál es el conflicto y esta estructura narrativa que nos ofrece precisamente el texto. Vamos a ver el concepto de identidad, que ya lo tomamos en esta clase, donde yo les decía que el personaje se le otorga una identidad y esta identidad a veces sufre una crisis, y la identidad va a ser la temática que vamos a trabajar con los personajes estereotipados, y también con el concepto de exilio y migración, cómo la identidad de los personajes se ve a veces trastocada por estas circunstancias. No solo los personajes, las personas en general, cuando se van al exilio o tienen que emigrar, su concepto de identidad de alguna forma se va a ver, para bien o para mal, de alguna forma relacionado con lo que le pasa. Ahí tienen las dudas, mi correo electrónico carolcreton1983@gmail.com, y en Instagram pueden seguirme a través de profecarol2020, donde hay algunos tips, pueden hacerme algunas consultas, y también ustedes, si me quieren compartir alguna cosa, alguna frase que les guste de un texto, un libro o al libro que les guste, me lo pueden hacer. Eso sería. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Espero que en algún momento pueda ser en vivo y en directo.